Cooperativa. Hora de hablar de educación y de lo que queremos para Chile. Buenas escuelas. ¿Cómo logramos un mejor clima escolar? ¿Qué hacer ante prácticas de discriminación? ¿Cómo se fiscaliza y qué están haciendo los establecimientos educacionales? Porque todos queremos buenas escuelas. En Cooperativa. Conduce Maritza Tapia. Invita Superintendencia de Educación. Muy buenas tardes, comenzamos Buenas Escuelas en Cooperativa, como siempre muy preocupados de la educación. Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos tratado en otros programas sobre la convivencia y también el maltrato escolar. Como siempre, junto a nosotros, Alexis Ramírez, Superintendente de Educación. Alexis, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Es un tema muy importante, así que esperamos conversar en profundidad sobre este tema. Pues sí, y tenemos un invitado, como todos los sábados, nos acompaña el sacerdote Tomás Chers, vicario de la educación del Arzobispado de Santiago. Padre, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Interesante hablar de educación, siempre, sí, ¿cierto? Sí, por cierto. Bueno. Tenemos redes sociales, Alexis, ¿cierto? De la Superintendencia, también nuestro correo, buenasescuelas@cooperativa.cl. Así es. Bueno, en Facebook, nuestro fanpage, y también a través de Twitter y nuestra página oficial que es www.supereduc.cl. Vamos a entrar de lleno a la conversación, vamos a hablar sobre la convivencia, el maltrato escolar. Sería bueno, Alexis, que comentemos primero las denuncias que reciben ustedes. No sé si han aumentado con el tiempo, sobre todo que parte el año, empiezan ya a recibir más información de los establecimientos. Sí, bueno, tenemos estadísticas del año 2016 y la verdad es que nos entrega una información que es bien importante. Que hay un incremento de un 12% de denuncias respecto del año anterior. Nosotros recibimos anualmente cerca de 12.000 denuncias y regularmente cerca de un tercio de estas denuncias son relacionadas con situaciones de maltrato. Es importante el dato del incremento. El año pasado habíamos bajado respecto al año anterior, pero sigue siendo un tema de bastante preocupación de la comunidad escolar respecto de situaciones de distinta gravedad, digamos. Aquí hay situaciones de acoso, bullying, como se entiende, digamos, entre pares. Hay situaciones de reclamos o denuncias de apoderados que reclaman que a veces los docentes o asistentes de la educación también pueden ejercer algún tipo de agresión sobre estudiantes. Esto tiene que ver con violencia física o psicológica, tiene que ver con situaciones que ocurren dentro o fuera de la sala de clase, incluso fuera del establecimiento. Así que es un tema de primera importancia para nosotros como superintendencia y también como sector, porque evidentemente está dando señales de una cierta dificultad que a veces tenemos para resolver pacíficamente nuestras diferencias. Si revisamos algunas cifras que nos aportan ustedes mismos desde la superintendencia, para que se hagan una idea, por ejemplo, el maltrato físico entre alumnos. El año 2014, 1.287 casos, ahora hay 1.444, digo. Así es. Ahí hay un aumento importante, sobre todo entre los alumnos, la convivencia. Y preguntarles sobre eso mismo, padre, ¿cómo ven ustedes este tema? ¿De qué manera el maltrato entre estudiantes o las denuncias que se puedan recibir afecta finalmente a los niños, a las niñas del país? ¿Cómo esto puede llegar a afectar a nivel emocional, social, académico a un alumno? Bueno, la convivencia en sentido estricto es parte de la misma formación y tal vez de la más importante. Y cualquier afección en la convivencia repercute no solo académicamente, que a los expertos les gusta vincular convivencia y rendimiento escolar, digamos. Yo creo que afecta precisamente a lo que uno también espera en el futuro, la convivencia nuestra democrática, la posibilidad de tener relaciones interpersonales maduras, sanas, la posibilidad de resolver conflictos. Cuando no se resuelven, porque siempre ha existido problemas en los colegios, ¿no? Siempre. Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Y yo creo que lo interesante es poder resolver, más que la acción punible que uno tenía en un colegio disciplinado, es precisamente la posibilidad de resolver. Y yo creo que ahí es donde está el gran desafío, tal vez, diría yo. Sí, yo creo que hay un tema también importante, que esta cifra y otros estudios que conocemos dan cuenta de un fenómeno que está ocurriendo también dentro del establecimiento y con las familias. Hoy día hay menos tolerancia a aceptar situaciones de maltrato. Yo diría que antiguamente, probablemente en las generaciones que a nosotros nos tocó, no a ti, Maritza, pero a nosotros sí, nos tocó estar en el establecimiento, donde estaba más naturalizado, es decir, se aceptaban más ciertas situaciones de maltrato, incluso verbal,
psicológico. El maltrato no siempre es una agresión física. A veces incluso ignorar a una persona puede significar un efecto de desmedro en la otra persona. No darse cuenta de que le está ocurriendo algo, no apoyarlo, no atenderlo, digamos. Hasta situaciones efectivamente donde se insulta, donde se menoscaba, donde de alguna manera hay una situación, digamos, de ejercicio de poder y de abuso sobre otra persona. Así que yo diría que eso es un dato bien relevante. Hartos especialistas están hablando también sobre la mayor conciencia que hay socialmente, y es relevante en un país donde tenemos altas tasas de maltrato infantil, digamos. O sea, la escuela no está ajena también a ese fenómeno. Entonces, si hoy día de alguna manera estamos rechazándolo o estamos señalizando que aquí hay una dificultad, creo que es un aspecto positivo dentro de una situación que es compleja, que es reconocer que hay situaciones de maltrato que ocurren en nuestro sistema. Pero al ponernos en el caso, hay un aumento de denuncias, hay un aumento de maltrato, de problemas en la convivencia. Eso es porque los niños, pensando en el caso de los niños, de los alumnos, es porque los papás están más pendientes de otras cosas, falta ponerles más atención a los escolares, los profesores tienen que prepararse mejor, es algo como en conjunto. ¿Cómo poder regular también un aspecto que a ratos es social? Sí, bueno, no sé, yo creo que es un tema siempre complejo porque no responde a un solo factor, no a una sola variable. Usar en el fondo, ¿no? Exactamente, yo creo que hay un tema cultural, como yo decía, respecto de cómo aceptamos socialmente o no las ciertas formas de violencia, algunas más explícitas que otras. También los cambios que están ocurriendo en la sociedad y que tienen que ver con la etapa de desarrollo de los niños, los desafíos que a veces generan al mundo de los adultos, trabajar con niños que hoy día tienen un acceso, yo diría, ilimitado a la información, que tienen unas habilidades también en términos de comunicación que son distintas a las que estamos nosotros acostumbrados a relacionarnos, digamos, y eso también genera tensiones. Y también efectivamente de repente estrategias que no son siempre las más eficaces. Por ejemplo, uno tiene que mirar en una escuela la complejidad, y la complejidad significa saber muy bien qué necesitan, cuáles son las características de los niños, de los cursos. Hay escuelas pequeñas que tienen una cierta forma de relacionarse, un cierto acuerdo, digamos, de cómo resolver, y hay escuelas que son más complejas. A veces los establecimientos no lo tienen tan claro y no lo manejan de manera tan adecuada. Hay un tema que tú mencionaste que es muy importante, las capacidades. La resolución de conflicto o la convivencia, la buena convivencia, es un aspecto de la educación que también se enseña y se aprende. No es una intuición solamente, se requiere también de estrategia. También los profesores tienen que poder capacitarse, estar atentos, digamos, a los fenómenos que hoy día ocurren en la humanidad. Como yo decía, por ejemplo, antiguamente la disciplina escolar se resolvía en el espacio de la sala de clase. Hoy día en el espacio del patio, fuera de la clase, en internet, ocurren situaciones donde está en juego la interacción entre las personas. Y yo creo que ese es un desafío educativo de primer orden, y yo creo que no siempre estamos preparados para poder abordarlo. Padre, ¿cómo ven ustedes el tema de la convivencia? ¿A usted le toca compartir con apoderados, con profesores? Nos contaba incluso de un retiro ahí con los profesores de religión. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Se generan dudas? ¿Cómo abordar la convivencia escolar para tener un buen ambiente escolar finalmente? Como lo decía al comienzo, yo creo que la convivencia es un elemento que aparece como inadvertido, pero es uno de los elementos fundamentales de la educación en el ámbito escolar. Y yo diría, a propósito del tema cultural, me permito decir algo, hay cosas buenas, y como todo en la naturaleza tiene elementos que son yo diría, partes incisivas como para poder descubrir de que hay mayor individualismo, una mayor judicialización, en fin, un clientelismo. Y muchas veces yo estoy pagando en este colegio, etcétera, etcétera. Entre más pago tiene que ser mejor. Exactamente. Entonces, yo diría que ese es un elemento, pero por otro lado, lo que decía Alexis, hay una mayor conciencia de lo que significa el derecho del niño y lo que significa el proceso para llegar a ser ciudadano. O sea, los niños ya son, por así decirlo, sujetos que tienen una reivindicación mayor. Ese es un poquito como la conciencia que tenemos nosotros como sociedad. En el mundo de la escuela católica, si tú me preguntaras, es precisamente uno de los elementos que siempre quiso hablar. Nosotros hemos hablado siempre de la educación integral. Probablemente al comienzo la disciplina como un factor externo fue demasiado enfatizado, pero el elemento de poder crecer en libertad son elementos también bien antiguos, y yo diría que son elementos pedagógicos que hay que saberlos equilibrar, porque la autoridad es en el fondo una expresión necesaria para un niño.
Pero por otro lado, esa misma autoridad tiene que saber tener los elementos, las capacidades como para poder fortalecer en el niño ese proceso de personalización, ese proceso de ciudadano que al final va a lograr. Padre, lo quiero llevar, vas a eso mismo que nos está comentando y que lo hablábamos también afuera de micrófono, que muchas veces se cree o se piensa de que los colegios católicos enseñan otro tipo de valores, que pasa muchas veces que parejas quieren postular a su hijo en los colegios porque dicen, chuta, hay un tema social. ¿Cómo asumen ustedes igual esa responsabilidad frente a lo católico, a lo no católico, a lo laico? Es una tradición más antigua de lo que uno se imagina, ¿eh? Yo eso sí valoro en la ley de inclusión precisamente por eso, porque se formaliza, pero yo creo que ha sido una experiencia. Yo tuve 2 o 3 compañeros que no estaban ni ahí con la fe, ¿eh? O sea, era una expresión, pero creo yo que es valorar una cosa que sea como un factum, y esas son cuestiones culturales que yo creo que son re buenas, ¿eh? Es decir, es evidente que un colegio católico siempre ha pensado su excelencia no solo en el ámbito académico, sino que le preocupa mostrar una figura. Yo aquí no hay ningún misterio, ¿eh? La humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como lo interpretamos en un contexto cultural o en otro, sin embargo, sigue siendo importante aspectos que nos ayudan desde la doctrina social de la Iglesia, desde el Evangelio, o sea, cosas que a la larga uno puede captarlos con un buen sentido común. Tal vez tiene muchas otras razones, ¿eh? Lo de la disciplina y los valores como un mote que agrega muchas cosas. Incluso hay padres que dicen, ojalá este cabro llegue a tener fe y sea católico, ¿eh? O sea, son esas expresiones paradójicas, pero que se dan en este ambiente. Que se dan. Vamos a hacer un alto musical, pero antes, ¿sabías que la Superintendencia de Educación es la encargada de recibir las consultas e inquietudes de la comunidad escolar? Puedes hacerlo a través de su página web www.supereduc.cl o en sus oficinas presenciales en todo el país. Vamos a escuchar a Mon Laferte, Tu falta de querer. Convivencia, prácticas antidiscriminación, los temas de interés que hacen buenas escuelas. Siguen en Cooperativa. Estamos haciendo Buenas Escuelas en Cooperativa. Recuerde nuestro correo buenasescuelas@cooperativa.cl. Alexis, ¿dónde se dan más situaciones conflictivas entre los más chiquititos, los cursos más grandes? ¿Qué dicen las cifras? Las cifras dicen que las denuncias por agresiones o por violencia se dan en todos los niveles educativos. Hay una buena cantidad de denuncias que ocurren en la enseñanza básica, pero también tenemos datos de denuncias en la enseñanza parvularia, en la educación inicial. Probablemente hay una incidencia importante porque los papás están más cerca y tienen mayor disposición a denunciar. Pero sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, abordar tempranamente, desde el punto de vista formativo, una buena convivencia. Ahora, uno puede hablar de esto de manera abstracta y a un niño puede esto valerle nada, digamos, uno puede no entenderlo, digamos, ¿cierto? Resolver pacíficamente un conflicto, ¿qué significa para un niño? Digamos, que el niño no tiene ningún significado. Pero formativamente tiene mucho valor actuar tempranamente. Formativamente. Hay un montón de habilidades socioafectivas que se aprenden también desde la más tierna infancia. Es decir, cómo desde a propósito de la idea de la autonomía progresiva que los niños tienen que ir adquiriendo, cómo eso se va entrenando de alguna manera para que, por ejemplo, los niños también tengan cierta manera de manejar sus impulsos y sus emociones, ¿no? Es un proceso largo, no se resuelve desde chico, pero si uno lo aborda desde la primera infancia, obviamente que tiene un valor importante. Tener conciencia del otro también es una cuestión súper importante. Muchas veces a veces niños pueden reaccionar impulsivamente frente a algo que no les gusta y golpear a un alumno. No sé si calificar eso necesariamente como violencia escolar. Puede ser una respuesta por la vía de la fuerza para resolver algo que no le satisface. Evidentemente que eso se puede trabajar. Y los adultos somos bien importantes durante ese proceso como de modelar estas conductas y que son habilidades para la vida, yo digo, efectivamente. Y luego, en la medida que van avanzando la trayectoria escolar y van creciendo, bueno, ir acompañando también las distintas etapas. En la adolescencia existen otras motivaciones, probablemente las razones por las cuales ocurren situaciones de agresión son a veces distintas, a veces tienen que ver con cuestiones incluso relacionadas con el vínculo, en fin, yo creo que hay que ir mirando, pero el valor de trabajar desde la primera infancia es súper importante. El rol de la familia, padre, es importante que los papás estén ahí apoyando en caso de cuando ven al chiquitito que de repente se pone muy agresivo, conversar con él, escuchar. A los niños hay que escucharlos, los niños son muy diferentes a lo que eran hace 30 años atrás. Sí.
Para nosotros sigue siendo una clave la primera escuela, es en el fondo la iglesia, ¿eh? Ahora, hay que saber apropiar también el contexto de nuestra situación familiar, sobre todo en el mundo más vulnerable, las familias irregulares, situaciones que son que desbordan un poquito. Lo que pasa es que la familia es un referente que va a estar de todas maneras, sea la familia que sea, ¿no? Y entonces, antiguamente se concebía desde la escuela católica que era la familia y el colegio complementaba, por así decirlo. Pero hoy por hoy, tal vez el colegio va a ser el lugar donde más va a estar el niño, pero sí tiene como referente un pondus distinto, que puede ser la abuelita, que puede ser el... Y yo creo que ahí el colegio tiene que adoptar de tomar muy en serio ese otro elemento que nosotros hemos siempre llamado la educación informal. ¿Ah? Ese elemento que nos hace humanos o es el que nos hace bestias de repente, ¿no? O sea, yo diría que toda esa habituación de la honradez, la habituación del, de no engañar, etcétera, etcétera, son elementos que no se dan solo en uno de esos dos lugares, pero si hay un lugar donde hay que ser fuerte es el de la familia. Y me imagino que fue el tema que convocó a este seminario de la educación para padres y apoderados, colegio, convivencia, familia, aporte desde la escuela católica. ¿Trataron este tema? ¿Qué otro más? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Bueno, ese es un tema, ustedes saben que por escuela católica el tema de la familia para nosotros es re importante, pero no por una especie de ortodoxia dogmática, sino que más bien por una experiencia de que efectivamente el ser humano se forja en un constructo que primero es natural y el cultural, que es la educación, van haciendo desde ahí, ¿no? Es decir, para nosotros ese constructo, llamémoslo natural en un sentido amplio para no provocar problemas filosóficos, pero quiero decir, desde allí nace de una manera muy adecuada. Por eso un niño chico en situación de parvularia, esa educación, y eso yo lo valoro mucho, es fundamental, ¿no? Son los elementos donde se gatillan, donde se van conformando los elementos esenciales. Y eso usualmente o tradicionalmente está en la misma familia. Pero también la convivencia. La convivencia familiar es un elemento que ayuda a entender también cómo se va a proyectar el chiquillo en el colegio. Cómo se va a relacionar con el mundo. Con el mundo. Con sus pares. Entonces, en ese seminario fue interesante. Fue precisamente la manera de poder compaginar la convivencia escolar y el elemento familiar. O sea, hay un puente que pareciera que siempre es importante. Ya, yo creo que estamos por cerrar el programa, pero me gustaría que ambos reflexionaran sobre como sociedad, ¿qué podemos hacer para evitar que se registren este tipo de situaciones? Lo hablamos, el rol de los papás, la familia, el rol de los profesores, las comunidades educativas, cómo todos tenemos que contribuir para que no se den casos de maltrato, para que la convivencia escolar sea buena, porque ese niño va a crecer y el día de mañana se va a enfrentar a un trabajo, también la convivencia en el trabajo, cómo todos podemos aportar justamente a contribuir a hacer un trabajo todos unidos para poder tener y mejorar este tipo de estas cifras que, como lo que tú nos contás, Alexis, han aumentado. Bueno, yo creo que tenemos que persistir un esfuerzo como país. Yo diría que en la última década la legislación ha ido en el sentido de ir generando mejores condiciones para promover una convivencia escolar mucho más armónica. Es decir, hoy día existe una ley de violencia escolar, los establecimientos tienen la obligación de contar con un encargado, un especialista, contar con un manual de convivencia que regule las relaciones, digamos, con protocolos de actuación en situaciones que son más específicas, digamos. Pero ese es como el marco y es como la base. Yo diría que no es suficiente si es que efectivamente nosotros no seguimos avanzando. Yo diría también una reflexión como sociedad y como sistema escolar respecto a cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos tomando este fenómeno, digamos. Cuando hablamos de calidad, afortunadamente el país ha ido abriendo una discusión que entendemos por calidad. Pero por harto tiempo los temas de convivencia estaban como al margen, era como un capítulo aparte respecto de lo que los niños aprenden. La convivencia es parte de la educación de calidad, es un medio y también es un resultado en sí mismo, digamos. Por lo tanto, yo diría que tenemos que trabajar como docentes, como sistema escolar, como familia, en tomarnos bien en serio y desde un aspecto que es muy fundamental, que tiene que ver
con la noción, digamos, de respeto al otro. Yo creo que ahí hay de repente tenemos una falencia en términos de mirarnos muy, a veces individualistamente, y no como personas que somos parte de una comunidad a la que nos debemos, de nuestro deber hacia el bien común también, y también de respetarnos. Y ese es un proceso súper educativo y que requiere de un trabajo sistemático desde el inicio hasta el final del ciclo escolar, por lo menos. Padre, ¿y los desafíos en educación? Porque resulta que estamos viendo muchos cambios, no solo a nivel escolar, está la ley de inclusión que ya está aprobada, pero hay una reforma de educación superior. Hay harto movimiento en la educación y usted como vicario me imagino que ya proyecta muchos desafíos de aquí en adelante. Bueno, están recién implementándose muchos de ellos y otros todavía en discusión. Yo diría que volvería al punto de una educación que es básica, que tiene algo de informal, por así decirlo, que es el elemento. Alexia hablaba del trato con el otro, el mirar al otro. Eso, en otras palabras, se llama trascendencia, salir de uno para ir hacia el otro. Y cuando culturalmente somos autorreferentes y nos miramos el ombligo nomás, precisamente allá se produce una coyuntura que para la educación es demasiado desafiante. ¿Cómo yo me preocupo por el bien común? ¿Cómo la crítica al político hoy día es porque es autorreferente? Yo estoy convencido de que no es así, digamos, pero esa trascendencia que para nosotros en el caso de los colegios católicos remite además a una persona trascendente, sin embargo lo valoro como una manera de decir, esto se crea con ciertos, una palabra clásica, hábitos. Hábitos buenos son virtudes, ¿no? Y eso se aprende en la convivencia. Eso se aprende en el... Entonces, hay un elemento más asible, de la mano, ¿no? Parte de la casa, el barrio, ¿no? Cuando uno se le cae la pelota a la casa al lado, no se pasa nomás la muralla, digamos, pide permiso, y si la señora está muy enojada, trata de ser... disculpa, claro, no sé. Se trata de establecer relaciones que son parte de ese formato donde también está el elemento académico, donde está el elemento moral, donde está el elemento religioso, etcétera, etcétera. Ahí está el desafío planteado entonces, pues, sonar todos los cambios que se vienen. Sí, y tenemos todos que poner un granito de arena, ¿cierto? Sí, así es. Ya, pues estamos llegando al final del programa. Recuerde usted que la Superintendencia de Educación acoge sus consultas para lograr una educación de calidad con resguardo de derechos, inclusiva, no discriminatoria y de buen trato. Puedes hacerlas a www.supereduc.cl o en cualquiera de sus oficinas regionales. Llegamos ya al final de nuestro programa. Recuerde que puede escucharnos en nuestro sitio cooperativa.cl. Le agradecemos al sacerdote Tomás Chers, vicario de la Educación del Arzobispado de Santiago, por acompañarnos, por esta conversación. Gracias, Maritza. Siempre bueno hablar, conversar. Sí. Que es día sábado santo, pero está bien. Ya, padre. Y Alexis Ramírez, superintendente de Educación, gracias por acompañarnos. Nos encontramos el otro sábado. Muchas gracias y seguimos el próximo sábado. Así es. Sigue la compañía de Cooperativa. Buenas tardes. Fue lo que todos queremos en educación. Buenas escuelas, en Cooperativa. Una invitación de la Superintendencia de Educación. Conocemos a Chile. Cooperativa.